Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con las pilas recargadas porque hoy tenemos un tema que va a hacer temblar las redes. Si eres fan de las telenovelas turcas, y especialmente si te enamoraste de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir, entonces agárrate fuerte porque lo que te voy a contar. Prepárense. Hoy vamos a desmenuzar todo el drama que rodea a nuestro querido Can. Y sí, el título lo dice todo, Can Yaman explota, ¿olvidó a Demet? La verdad aquí. Así que olvídate de todo lo que creías saber, porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta supuesta explosión. Y no voy a darte una respuesta sencilla y prefabricada. Aquí vamos a analizarlo todo con lupa, como detectives de corazón roto. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, te pido un favor rapidísimo, si eres nuevo por aquí, o si todavía no te has suscrito, no te lo pienses más. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que aquí siempre te traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo, con un toque de humor y mucha sinceridad. Así que únete a esta familia de chismosos empedernidos. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Can Yaman? Últimamente hemos visto un Can diferente. Un Can más, reservado. ¿Distante? Algunos dirían que incluso, amargado. Las redes sociales han estado que arden con comentarios sobre su comportamiento, sus entrevistas y su aparente falta de menciones a Demet Özdemir. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos ¿es que acaso la ha olvidado? ¿Realmente todo ese amor que vimos en pantalla era puro teatro? Vamos a ser honestos, la relación entre Can y Demet fue un fenómeno. Erkencikus o pájaro soñador como la conocimos en Latinoamérica, fue un éxito arrollador. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las risas. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y sí, muchos fans, incluyéndome, nos dejamos llevar por la ilusión. Ay, esa bendita ilusión que nos hace creer en los finales felices. Pero la vida real no es una telenovela. Y después del final de Erkencikus, la relación entre Can y Demet se enfrió. Oficialmente nunca confirmaron ni desmintieron un romance, pero el silencio y la distancia fueron bastante elocuentes. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos y presumiblemente nuevas relaciones. Y aquí es donde empieza el drama. Aquí es donde el corazón se nos empieza a romper en mil pedacitos, lo sé. Can Yaman después de Erkencikus se convirtió en una estrella internacional. Lo vimos en producciones italianas, húngaras e incluso se habló de proyectos en Hollywood. Su carrera despegó a una velocidad vertiginosa. Pero con la fama, también llegaron las críticas y la presión. Se le acusó de ser arrogante, de tener un comportamiento poco profesional y de alejarse de sus raíces. ¡Ay, la fama! Que a veces endulza y a veces amarga, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en la supuesta explosión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo largo de los últimos meses, hemos visto a Can responder de forma más agresiva a las críticas, defenderse con uñas y dientes de los ataques en redes sociales y mostrar una actitud, digamos, menos complaciente con la prensa. Algunos lo interpretan como una reacción natural a la presión y al escrutinio público. Otros como una señal de que algo más profundo está ocurriendo. Quizás una crisis personal, un desengaño amoroso o simplemente una necesidad de reinventarse. ¿Quién sabe? ¿Pero qué tiene que ver Demet en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para muchos fans, la figura de Demet sigue siendo una constante en la vida de Can, aunque sea en su recuerdo. La sombra de Erkencikus es alargada, y la gente no olvida fácilmente esa química explosiva. Entonces, cuando Can evita mencionar a Demet, cuando parece ignorar su pasado juntos, algunos lo interpretan como una falta de respeto, como un intento de borrar un capítulo importante de su vida. Pero ojo que aquí hay muchas interpretaciones posibles. Pero seamos justos, ¿realmente podemos esperar que Can viva eternamente anclado a Erkencikus? No tiene derecho a seguir adelante, a construir su propia identidad y a dejar atrás lo que ya fue. Es cierto que la relación con Demet marcó un hito en su carrera,
pero también es cierto que ambos han seguido caminos diferentes. Demet se casó, ha tenido éxito en otros proyectos y aparentemente ha cerrado ese capítulo de su vida. ¿Por qué Can no podría hacer lo mismo? ¿Es que acaso le vamos a pedir que viva en un bucle temporal para complacernos? Por favor. Aquí es donde quiero que reflexionemos un poco. A menudo proyectamos nuestras propias fantasías en las celebridades. Queremos que vivan las historias que nosotros creamos en nuestras mentes y nos sentimos decepcionados cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Pero las celebridades son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Son humanos como tú y como yo. Con sus virtudes y sus defectos. ¿Podría ser que Can simplemente está intentando protegerse del escrutinio público? ¿Podría ser que mencionar a Demet solo reabriría viejas heridas y alimentaría falsas esperanzas? ¿Podría ser que simplemente no quiere hablar de un tema que considera privado y personal? Quizás la ruptura, si es que existió un romance, no fue tan amigable como pensábamos y prefiere evitar el tema para no generar más controversia. O tal vez simplemente ya no siente nada por ella. El corazón es un misterio, mis chismosos. No tenemos la respuesta definitiva. No podemos leer la mente de Can Yaman ni saber qué siente realmente. Pero sí podemos intentar comprenderlo desde una perspectiva más humana y menos idealizada. Quizás la explosión que hemos presenciado no es más que una reacción a la presión, a las críticas y a la necesidad de proteger su propia identidad. Quizás está cansado de ser el eterno enamorado de Demet, y quiere que lo reconozcan por su propio talento y no por sus romances. Y en cuanto a Demet, bueno, ella ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y talentosa. Ha seguido adelante con su vida y ha encontrado la felicidad en otros ámbitos. No creo que le preocupe demasiado si Can la menciona o no. Ella sabe quién es y lo que valió su relación, sea lo que sea que haya sido. Demet ha construido una carrera sólida por sí misma y no necesita vivir del recuerdo de Erkencicus. Ella es una reina. Así que, ¿olvidó Can Yaman a Demet Özdemir? No lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que la vida sigue, que las personas cambian y que las relaciones evolucionan. Y está bien. No podemos aferrarnos al pasado ni exigir que las celebridades vivan según nuestros deseos. Hay que dejarlos ser felices a su manera, aunque no coincida con nuestras fantasías. Lo importante es recordar los buenos momentos, disfrutar de las telenovelas que nos enamoraron y seguir apoyando a nuestros actores favoritos en sus nuevos proyectos. Y si Can Yaman ha decidido tomar un camino diferente, respetemos su decisión y dejémoslo vivir su vida en paz. Que cada quien haga con su vida lo que le plazca. En resumen, mis chismosos, la supuesta explosión de Can Yaman podría ser una reacción a la presión mediática y a la necesidad de proteger su identidad. No podemos saber si ha olvidado a Demet Özdemir, pero sí podemos respetar su decisión de seguir adelante. Y recordemos que las celebridades son personas reales con sus propias vidas y sentimientos. Dejemos de idealizarlos y empecemos a verlos como seres humanos. Ahora profundicemos un poco más en los rumores que rodean a Can Yaman. Se ha hablado mucho de sus cambios de actitud, de sus supuestas exigencias en el set de filmación y de su comportamiento con los fans. Algunos lo tildan de engreído y arrogante, mientras que otros lo defienden argumentando que es simplemente una persona que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Aquí hay tela que cortar. Se dice que Can se ha vuelto muy selectivo con los proyectos que acepta y que exige contratos millonarios para participar en ellos. Algunos lo critican por ser demasiado ambicioso, pero otros lo ven como un profesional que sabe cuánto vale y que no está dispuesto a conformarse con menos. Al final, cada quien negocia su precio. También se ha comentado mucho sobre su relación con los fans. Algunos aseguran que Can se ha vuelto distante y que ya no se toma el tiempo para interactuar con ellos como antes. Otros, sin embargo, afirman que sigue siendo muy cercano a sus seguidores y que siempre está dispuesto a sacarse fotos y firmar autógrafos. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Pero volvamos al tema central, ¿Can Yaman ha olvidado a Demet Özdemir? Para responder a esta pregunta es importante analizar la trayectoria de ambos después de Erkencicus. Como mencioné antes, Demet se casó y ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca. Can, por su parte, se ha enfocado en proyectos internacionales y ha intentado construir una carrera fuera de Turquía.
Es evidente que ambos han tomado caminos diferentes y que han priorizado sus propias carreras. ¿Significa esto que han olvidado su pasado juntos? No necesariamente. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que lo que vivieron en Erkenciskus fue un capítulo importante de sus vidas, pero que ya no tiene cabida en su presente. Además, hay que tener en cuenta que la vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es comprensible que Kang quiera proteger su privacidad y que evite hablar de temas que considera personales. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones y dejar de proyectar nuestras propias fantasías en ellos. Al final, son personas como tú y como yo que merecen vivir sus vidas en paz. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis profundo y sincero sobre el tema. Recuerda que aquí siempre te traemos la información más jugosa y entretenida, pero también intentamos ser justos y respetuosos con todos los involucrados. Aquí no nos gusta el chisme por el chisme, sino el chisme con sustancia. Ahora quiero saber tu opinión, ¿qué piensas tú de todo este drama? ¿Crees que Can Yaman ha olvidado a Demet Özdemir? ¿O crees que simplemente está intentando protegerse del escrutinio público? Déjame tu comentario aquí abajo, que me encanta leerte y saber lo que piensas. No te cortes y cuéntame todo. Y por último, pero no menos importante, te pido un último favor: si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ayúdanos a seguir creciendo esta comunidad de chismosos empedernidos. Que el chisme nunca muera. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.